Bien, la economía del dólar y dos economistas que todos ustedes conocen, Martín Tetaz, José Luis Esper, Martín Tetaz, lo mismo, el orden. Yo lo que les quiero preguntar, a ver, porque hace poco había muchos sectores que querían que el dólar se moviera y no se movía. Y ahora que el gobierno, sobre todo, y todo el ámbito oficialista no quiere que el dólar se mueve, se mueve. ¿Qué pasó? Martín. Hay un poco de preocupación por el ritmo, por el cómo se movió. Cuando uno mira el valor del dólar, en realidad en el año aumentó 11% y la inflación fue 12%, 18% era un valor razonable. De hecho, hasta estaba en el propio proyecto de presupuesto del gobierno que envió el Congreso el año pasado, pensaba en un dólar de 18. No sorprende el número en sí. Lo que pasa es que durante buena parte del año, prácticamente hasta abril, no se movió. De hecho, incluso bajó un poco hasta abril y desde abril empezó a tomar... Pasó de 16 a 18, más claro, de abril empezó a tomar carrera, entonces en 3 meses, con aceleración sobre el final, hasta la intervención de la semana pasada del Banco Central, entonces todo el mundo se preocupó. Primero por esta cuestión, porque hasta que no aparecía el Banco Central, siempre que arranca el dólar, vos no sabés dónde va a parar. Entonces todo el mundo dijo, bueno, ¿dónde termina esto? Se pone nerviosa la gente en Argentina, con la experiencia que hay en Argentina con los shocks del dólar, la gente dice, bueno, entonces me parece que sobre finales de la semana pasada el Banco Central dijo, bueno, es hasta acá, 18, acá empezamos nosotros a vender y me parece que ahí calmó un poco el tema ese y ahora la segunda preocupación es, bueno, de esto cuánto se irá a precios y cuánto no, ¿no? ¿Y cuánto se va a precio de esto? Mirá, es difícil pronosticar a futuro. Hasta ahora, cuando uno mira desde abril hasta acá, que se aceleró el dólar, la verdad que no hubo traslado a precios todavía. Bueno, el Banco Central está confiado de que no lo va a ver, pero así al mismo tiempo, hoy, cuando vendió Lebacs en el mercado secundario, que técnicamente es una forma de subir la tasa de interés, es decir, apretar un poquito más las clavijas, porque está preocupado el Banco Central de que eventualmente se traslade a precios. Hasta ahora no ocurrió, digamos, pero la preocupación está. José Luis. Mira, en primer lugar, para llevar alguna tranquilidad objetiva a la gente que nos mira, yo creo que no hay nada fuera de control en este momento en la macroeconomía de corto plazo como para pensar que el dólar no tiene techo, esto es 17, 18, 19, 20. No, yo no veo una cosa así. Veo una cosa que el Banco Central puede dejar al dólar donde quiera. Lo que no tengo idea dónde lo quiere el Banco Central. Parecería ser que alrededor de 18 pesos hoy por hoy es un techo para el Banco Central. La segunda cosa es que, desde el punto de vista estrictamente de la técnica económica, cuando un país empieza un proceso de endeudamiento externo como el que empezó Argentina después de que salió el default del año pasado, es conveniente hacer una devaluación en términos reales, o sea, hacer que el dólar pase a ser sustancialmente más caro que antes de empezar ese proceso para que esto converge y no se repitan errores como lo de la convertibilidad, donde vos te endeudaste mucho con un tipo real de cambio, con un dólar bastante barato antes y mucho más después. Así que yo te diría que el dólar se haya corrido un poquitito, no me parece algo imprudente ni malo desde el punto de vista estrictamente de la convergencia, de esto que no converge, pero convergería menos si todavía el dólar no se hubiera corrido un poco como se corrió. Por otro lado, mirá, en una economía de alta inflación como esta, porque 20, 22, 23% de inflación es una inflación de la hostia, casi todas las variables se indexan a la velocidad de la inflación. Así que ocurra con el dólar, mirá, me parece sano, te diría incluso. Insisto, porque después los procesos de atraso cambiario, ¿viste? Se complica mucho todo, mucho todo. ¿Coincidís, Martín, con que la evolución del precio del dólar no va a variar, llegar a 18, no más de eso? Sí, mirá, el dólar en realidad, más que voluntad de ponerlo en un lugar o en el otro, porque siempre uno escucha muchas cosas, Joaquín. Uno escucha que la gente del campo lo quiere a 20, que los industriales quieren un dólar más alto para protegerse, que los que tienen deudas quieren otro dólar. Bueno, yo también quiero medir 1,90 m, pero lamentablemente el de altura es un resultado, no un deseo. Y acá pasa lo mismo con el dólar. Pasa lo mismo con el dólar. El dólar el precio del dólar es un resultado. Entonces, por ahí a uno le hubiera gustado un dólar más alto, como plantea José Luis, pero es un resultado. ¿Cuándo vamos a tener un dólar más alto? Cuando la economía se pueda abrir un poco más. En la perspectiva del gobierno, con este nivel de endeudamiento, es imposible abrir la economía porque vos estás inundando de dólares la economía y a mí, yo comparto esa preocupación que tiene José Luis en el largo plazo. Me parece que acá hay dos cosas. Primero el problema de coyuntura y después el problema de largo plazo. Y dentro del problema de coyuntura, mirá qué paradoja, Joaquín, a la economía que en el primer semestre y que sobre todo en el año pasado,
le iba muy bien en lo financiero, salían todas, entraban todas al ángulo, las que tiraba Prat Gay en lo financiero, y en la economía real no hacía pie. Se dio vuelta la tortilla. Ahora, hoy se conocieron los datos, producción industrial 6,6% de crecimiento, construcción 17% de crecimiento, ok, contra niveles bajísimos del año pasado, pero la economía recuperándose. Buenas noticias para el gobierno en la economía real, crecimiento del empleo en la economía real y al mismo tiempo la economía financiera que le trae dolores de cabeza. Bueno, ahí creo que el factor Cristina no ha sido menor en esta corridita del dólar. Bueno, de los pesos eso quería preguntarle. En las últimas semanas. Si esto era culpa de Macri o de Cristina, porque leí por ahí que lo del dólar tenía que ver más con la posibilidad que se había escrito por ahí de que gane las elecciones. En lo conceptual te diría, en un régimen de alta inflación como este, lo razonable es que todo se ajuste o se indexe con la inflación. Así que el dólar es un precio más. La verdad que conceptualmente, en lo profundo, eso es lo que uno debería esperar que ocurra. ¿Pero por qué de golpe? Ahora, la pregunta, claro. ¿no? Porque... Después, esa es otra discusión. Ahora, ok, que siga la inflación. A ver, porque hay una cosa importante acá. El dólar promedio del primer semestre es igual al de fin de 2016, 15,7. Y el dólar te pasó en 3 semanas de 15,7 a 17,7. Groseramente, 2 pesos en 3 semanas. Entonces, una cosa es decir que es lógico que el dólar acompañe a la inflación en un proceso de alta inflación como este, y otra cosa es, pero en 3 semanas, y en 3 semanas es el factor Cristina, claramente, cuando empiezan a salir encuestas que dicen que Cristina puede ganar en la provincia de Buenos Aires en octubre, empieza a haber temores. La causa no es Cristina, puede ser el disparador en todo caso. Pero hay un par de cosas más. Si vos agarrás el dólar de 15,7 de fin del año pasado y lo aplicás a la inflación de este año, el dólar es de 19 pesos. Yo no estoy pronosticando un dólar de 19. Digo, en una economía indexada, si todo se desplaza con la inflación, el dólar podría ser de 19 pesos. Es más, el dólar del presupuesto de 18 pesos es promedio de 12 meses. O sea, que para cumplir el presupuesto, el dólar podría llegar a valer hasta 22 pesos y no deberíamos ponernos nerviosos, en teoría, ¿no? Pues entonces el dólar del presupuesto del gobierno, no el mío, y el otro 19 es el dólar indexado por inflación. Entre 19 y 22... Ahora, José Luis, pero el problema es si esto se lleva a los precios. Bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Lo que primero quiero decir es... el tema que espera, no, está bien, pero... No, hay 2 temas acá, no solamente precios. A la gente le preocupa cuando el dólar se mueve. Mi sensación es que no estamos frente a una estampida. Siempre que se movió... Después vienen los precios. Y sí, puede ser que algo pase a precios. Sí, puede ser. El 18, el casi 18 que tuvimos puede ser. Vamos a ver en agosto. Te doy un número más, para comparar dónde estamos parados. Los 18 de ahora, a octubre del 2015, cuando gana la Macri la primera vuelta, entra en el balotaje, en realidad gana Scioli, pero entra en el balotaje Macri. En octubre del 2015 serían 10 pesos con 66. ¿Qué quiere decir esto? Que vos ¿sabés cuánto salía el dólar en octubre del 2015, el paralelo? Que era el único que había, porque los 16 pesos salía. El clima que había con un dólar de 16 pesos en octubre del 2015 sería equivalente, para ponerlo en plata de ahora, a si ahora tuviéramos un dólar de 27 pesos. Olvídate, la inflación... Estamos muy lejos de ese escenario. La inflación, el Banco Central no va a cumplir con la meta de 12 de piso, 17 de techo. Vamos a estar a 21, 22 o más. Y obviamente que el dólar puede ser que complique, mejor dicho, que aleje más todavía la inflación verdadera de la meta del Banco Central. Ahí Martín se sacó un tema que yo les quería preguntar, porque uno escucha la descripción de 2 países muy distintos, ¿no? Por un lado, la oposición en todas sus variantes describe un país que es un desastre, con despido de empleados, con... cierre de fábricas, cierre de comercio, cierre de pymes. Entonces lo están diciendo toda la oposición, no solo el kirchnerismo, sino toda la oposición todo el tiempo. Y por otro lado, están los economistas, y hoy el INDEC los ratificó, que dicen, no, la economía ha vuelto a moverse, se está reactivando y con cifras importantes. ¿Cuál es el verdadero país que vivimos? Mira, a ver, Argentina, gracias a Dios o gracias al gobierno de Macri, con el INDEC recuperó las estadísticas. O sea, no podemos pensar que el INDEC miente hoy porque no está mintiendo. Todesco es un hombre muy honorable y excelente profesional y está haciendo un buen trabajo. Desde el Banco Central ni hablar. Del Ministerio de Trabajo también. No del Ministerio de Finanzas, ahí no. Pero de los otros 3 organismos, sin duda que se está produciendo buena información. ¿No lo considera serio, Duhovne? No. La información, no Duhovne. La información que sale de ahí está viciada. Pero Banco Central, Ministerio de Trabajo e INDEC, hay que sacarse el sombrero. O sea,
Y los tres están mostrando una economía que empezó a crecer. Ahora, el hecho que no se sienta tanto en la calle, como se dice, ¿hay razón de ser? Sí, claro que hay razón. Porque vos tenés una recuperación de 3% en el año, 4% y después de 5 años que no creces. A nadie le cierra una economía que crece 3 después de 5 años de no crecer. Segunda cosa, el consumo privado, que es el 70% del PBI, recién está dejando de caer ahora. Y dentro del consumo privado, el consumo privado de no durables, alimentos, textiles, todavía está recién saliendo de territorio negativo, no así autos, motos que están creciendo fuerte. Entonces, el consumo privado de no durable, alimentos textiles, con una población pobre que básicamente se alimenta y come, o nada más que eso, no mucho más, obviamente que siente que esto no arrancó todavía, aunque arrancó. Sobre lo otro, la verdad, los políticos de la oposición, ¿quiénes son que dicen que la economía se está por prender fuego? Todos. Massa. No, pero Massa, que tiene que ver, que es parte del problema del kirchnerismo. ¿Qué otro tenemos en la oposición? Randazzo, otro kirchnerista que parte del problema. Cristina, bueno, la principal responsable del problema. O sea, eso es un conjunto de mitómanos que han dejado el país al borde de una crisis a fin de 2015. Sí, que la verdad que la palabra de ellos, frente a la palabra de 3 organismos de estadísticas honorables, la verdad, no vale la pena compararlo. Hay parte de la descripción del problema que hace la oposición que es correcta. Y hay parte que no, digamos. En términos de nivel de actividad, esta es una crisis muy diferente y en términos de inflación también de lo que fue la crisis de 2001-2002, ¿no? Aquella fue una crisis de hiperdesempleo, con desempleo muy alto, pero inflación relativamente controlada. Y esta es una crisis con inflación alta y con desempleo en niveles moderadamente bastante más bajos de los que tenía la crisis del 2001-2002. Si vos hablas en la calle con la gente, digamos, la gente no te dice me quedé sin trabajo. De hecho, los números de empleo confirman que eso no es verdad. Hace 10 meses consecutivos que crece el empleo. Por ejemplo, lo que pasa es que hay un problema con los medios también. Todos tenemos responsabilidad de lo que hacemos o jugamos a hacer un poco de periodismo. En mi caso, en tu caso, sos una persona, una palabra mayor en la materia. Pero que, viste que dice ese dicho que en el periodismo dice que la noticia no es que el perro muerda a la señora. La noticia es que la señora muerda al perro. Entonces, en los medios se mueven un poco con esa lógica. Entonces, la noticia es que hay 600 despedidos. Te pongo un ejemplo concreto. La noticia es que hay 600 despedidos en una planta. Pero después viene Tenaris y toma 450 personas en Campana. Después viene Lear y toma 700 personas más. Después, vos tenés empresas que están haciendo... Toyota tomó en lo que va del año 300 personas más porque empezó a exportar autos a Centroamérica, desarrolló una plataforma nueva y empezó a... Yo me voy enterando porque los voy entrevistando en la radio, por ejemplo, y uno se va enterando de esa noticia. Pero eso no tiene letra de molde. Entonces, la sensación térmica es que hay un problema de empleo que no lo hay. Por supuesto hay un problema estructural de empleo en la economía. Hay 40% de gente que o no tiene empleo o tiene un empleo precario que está en negro, pero ese no es un problema nuevo generado ahora. Digamos, el gradualismo, ese gradualismo que se convirtió en religión desde que asume Macri, tiene esta cosa, que puede mirar a alguien el medio vaso lleno y otro mirar solo el medio vaso vacío. La oposición... Insisto, ahora, responsable del desastre que le damos, que mira el medio vaso lleno. Había margen para hacer otra política que no fuera gradual. Pero por supuesto que sí, Argentina tiene que algún día hacer una cosa diferente, por supuesto que sí. Pero no hay duda que hay margen. ¿Hasta cuándo vamos a seguir repitiéndolo? ¿Sabes por qué discutimos el dólar, las tasas, la deuda, el déficit? Porque no sabemos hacer otra cosa que esto. Y esto que hacemos nos hace mal. A ver, lo que está haciendo Macri, por más que dure 1, 2, 3, 4, 8 años, 2 periodos presidenciales, no cierra por ningún lado lo que está haciendo. Porque va contra la naturaleza de Argentina. Argentina es un país que está dotado para venderle cosas afuera. Nosotros estamos obsesionados con sustituir importaciones, con un fisco grande, deficitario y leyes laborales en la época del fascismo. Esas 3 cosas que a veces Macri cuando habla de estas cosas. Ahora no hace ninguna de las 3. Cuando nos preguntamos si hay margen, ¿por qué hay margen para insistir en lo que nos hace mal y nunca hay margen para cambiar? Y aclaro, que no nos digan desde el gobierno que esto es un cambio gradual, porque hasta ahora lo que han hecho es una normalización. Cambio no hay ninguno acá. Seguimos con un déficit peor que en el 2015, con el gasto público igual o más alto que 2015, con las leyes laborales de la época de las cavernas, con una economía muy cerrada al comercio. Esas 3 cosas las tenés que cambiar. Mira, Nueva Zelanda, con la lechita de las vacas, se convirtió en un país que tiene 4 veces nuestro ingreso per cápita. Con la leche nada más. Digo esto porque cuando yo propongo, o algunos proponemos, un cambio de modelo hacia algo
que tenga mucho que ver con lo que es Argentina, te preguntan, ¿pero tu país no es el país para 2 millones de argentinos? Y este país de 14 millones de pobres o 5 millones de personas trabajando en negro en el sector privado y 9 millones de planeros, ¿para quién fue al final? ¿Para quién terminó siendo? De las 3 oligarquías que nos exprimen como un limón hace 7 décadas, empresarios, prebendarios, sindicatos y políticos. Tenemos que cambiar, Joaquín, ¿eh? No es por ahí. ¿Había margen para hacer otra política, Martín? Mira, yo fui bastante crítico al principio, sobre todo con la estrategia fiscal del gobierno, y me parece que había un poco de margen para avanzar más rápido y con una política más de shock en el tema de subsidios. El gobierno tuvo muchos problemas para transmitir una cosa muy simple, que es que, mirá, si vos consumís algo lo tenés que pagar, salvo que no puedas. O sea, estuvo bien el gobierno con la tarifa social, dejar abierta una tarifa social era razonable. Yo lo hubiera dejado de otra manera, no importa, en algún momento lo escribí, en otro momento con más tiempo en el programa lo charlamos, pero creo que había algún margen para hacer de otra manera el ajuste de los subsidios y el sinceramiento de los subsidios. Ahora, luego hay una estrategia del gobierno más gradualista en términos de la reducción del gasto público, que tiene un peso importante en la economía y que está asociada a la reducción de los impuestos. Es imposible, la presión tributaria que tiene Argentina es imposible y encima la tiene un 60% de la población que está en blanco de la actividad económica, el otro 40% que es la solución que encontramos en Argentina. La saladita, el fenómeno de la salada es el fenómeno que encontró la irregularidad. Fíjate qué es la salada, Joaquín. Es un conjunto de gente que le paga al Estado para que no se meta. Mirá qué barbaridad. Un conjunto de gente que le dice, mira, cuando vos te metés es peor que te metés, porque te metés y haces las cosas mal, no me das seguridad, no, encima tus impuestos son carísimos, sos ineficiente, mira, te pago para que te corras. No, pero me toca a mí, no importa, te pago por abajo de la mesa, toma esta plata y no te metas. Yo me voy a generar mi propia seguridad acá adentro, yo me voy a generar mi propio sistema tributario, porque hay un sistema de impuestos dentro de la salada también. Lo del fenómeno salada tiene que ver mucho más con lo narco que con... También, por supuesto. Darle libertad al conjunto de gente que estaba ahí. No tiene nada de libertad eso. No digo que tenga libertad, No, digo que sacaste... No es que es tan alta la presión impositiva que por eso tenés saladas. No tengas dudas. La salada es un fenómeno narco, no es tanto presión impositiva alta. Pero ahí no coincido. Si vos tuvieras... Coincido, sí, por supuesto en una parte. Pero si no, toda la Argentina sería una salada. No, pero José Luis, y en parte lo es. Buena parte de la economía informal. Buena parte de la economía informal es una salada. Es gente que... la salada es un fenómeno narco, Martín. No es están los dos evasión de fenómenos. impuestos. No te voy a decir que no lo es. Están los dos fenómenos. Pero lo que te quiero tráfico de armas también. Lo que te quiero significar es que hay una cuestión que tiene que ver con un modelo de producción corriendo al Estado. Porque el Estado en ese esquema es completamente ineficiente producir con el Estado en el medio. Ese esquema sí, con una logística diferente, te permite sortear muchísimos costos de intermediación, incluido el costo del propio Estado, y hacer que al consumidor, a buena parte de los consumidores de Argentina que no tienen plata para pagar un jean de 2.500 pesos en un shopping, puedan comprar un jean muy parecido, si no el mismo jean, a menos de la mitad de precio. Mira, si Argentina no quiere cambiar, está en todo su derecho, ¿eh? Está en todo su derecho. Pero el no cambio no va a traer soluciones, ¿eh? Déjame que les haga otra pregunta, porque no quiero que se vayan sin hacer. Hay otra cosa del que habla mucho la oposición y también algunos núcleos empresarios, que es la apertura indiscriminada a las importaciones. Eso no existe, eso es una fantasía total. Eso es mentira. Las importaciones en cantidad. A ver, las importaciones que duelen, entre comillas, al empresario local que compiten con importaciones son las importaciones de bienes de consumo. Porque vos importás bienes de capital. De eso no se queja un industrial. Importás bienes intermedios, de eso tampoco. Importás piezas, accesorios para bienes de capital, tampoco. El problema son importaciones de bienes de consumo, que vienen creciendo hace 5 años al 12% anual en cantidad. ¿De qué se quejan? Mentira, lo que está pasando es que el dólar, todavía 18 pesos a lo mejor, no está tan barato como antes, pero sigue estando barato, y se te cuela algo de importaciones por ahí. Pero acá no hay ningún problema de inversión importada, ningún problema. El déficit comercial que tenemos porque se han derrumbado las exportaciones, no por inversión importada. Eso es mentira, esos son aquellos que nunca se cansan de cazar en el gallinero o en el zoológico. Tuvieron 12 años con la economía blindada,
con Cristina diciendo la estupidez que si fuera por ello no importaría un clavo, y ahora no se acostumbran a competir un poco. Pero por favor, no es así. Es cierto, en algunos lugares tal vez donde sí pasa, hay un problema con eso, que es en los lugares limítrofes. Digamos, vos estás en Mendoza. Y si vos estás en Mendoza, la diferencia de carga tributaria entre Chile y Argentina es espectacular, y entonces el tipo hace shopping tributario. Se va a comprar impuestos más baratos a Chile. Sí, pero no es importación, van a comprar. Bueno, es una forma de importación porque vos estás haciendo turismo y te traes bienes. Pero esa importación hormiga suma mucho. En las ciudades. 0,004 en el total. Pero en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, te hace pelota el comercio. Lo mismo te pasa en ciudades como, linderas, como puede ser Posadas, como puede ser alguna ciudad de Corrientes. Entonces, eso te genera algún problema local y puede generar algún problema, puede haber un poco más de importaciones en el sector textil, que mira, hoy te decía el número de la industria, Joaquín, 6,6% crece la industria. De los 12 sectores de la industria, 11 están creciendo, algo que no pasaba. Antes se hablaba de brotes verdes porque encontrabas un sector que crecía, 2 sectores. 11 de los 12 sectores de la actividad industrial están creciendo y la construcción está creciendo. Ahora, hay un sector que no crece. ¿Sabe cuál es? El textil. Ahí hay un problema, claramente. Está bien, pero esos, si hoy tienen un problema, que te cuenten toda la película, no la de hoy. Esos tipos son los que más ganaron durante la última década. Esa no te la cuentan. Por eso no se acostumbran a que a lo mejor hoy esté un poco más apretado. Mira, es así la vida, ¿no? Les agradezco a los dos, ¿eh? Muy buenas Después noches. de la pausa...